Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, espero que se encuentren bien. Este es un videíto donde voy a explicar la actividad número 3 para los chicos de cuarto novena de geografía. Bien, el tema que vamos a trabajar hoy y que se va a trabajar en esta actividad número 3, bien, tiene que ver con los tipos de estado que ha habido a fines de la década de, perdón, a fines del siglo XIX y durante el siglo XX, no solamente en Argentina, sino en gran parte de los países de Latinoamérica. Porque, digamos, en base al contexto histórico, gran parte de los países han tenido un mismo tipo de Estado, se podría decir. Por ejemplo, cuando hubo estados liberales, en la mayoría de los países latinoamericanos tuvo estados liberales. Cuando hubo estados liberales oligárquicos, pasó lo mismo que con los estados benefactores o los estados neoliberales. Me estaba confundiendo en ese tema. Bueno, vamos a comenzar un poquito con el tema de lo que es nuestro país y ahí vamos a ir ampliando un poquito el resto de Latinoamérica. Nuestro país se podría decir que comienza a consolidarse el Estado liberal a partir de 1860, 1862 con la presidencia de Mitre. Van a seguir esa misma política Avellaneda, Sarmiento, pero la consolidación de este modelo liberal, se podría decir, ocurre con la presidencia de Julio Argentino Roca, con la mal llamada conquista del desierto, donde hubo un gran genocidio de los pueblos originarios para ocupar ese espacio. Con esa ocupación de ese espacio comienza a expandirse la frontera ganadera, bien, en los lugares, por ejemplo, donde se criaban las ovejas, que eran al sur de Buenos Aires, pasan a trasladarse a ese tipo de actividad económica mucho más a la Patagonia, y ese lugar que antes lo ocupaban las ovejitas pasan a ser ocupada por no solamente la agricultura, sino también la ganadería. Eso por un lado. Con eso se consolida no solamente el modelo liberal, sino que comienza a consolidarse el modelo económico, bien, que va a ser el modelo agroexportador. Y con el modelo agroexportador surge un nuevo tipo de Estado que se va a conocer como el Estado liberal oligárquico. Bien, donde un grupo digamos, donde una pequeña élite, que es un pequeño grupo de personas, van a gobernar al país hasta 1916. Va a ser a través del fraude, bien, de la corrupción, que van a ir alternando los distintos gobiernos que se dieron de 1880 a 1816. En 1916, perdón, hay un quiebre con la ley Sáenz Peña, una ley que promueve el voto secreto, universal y obligatorio. Con esto evitaban cualquier tipo de fraude. Y bien si le ocurrió, porque a partir de ese momento comienza a gobernar el radicalismo a cargo de Irigoyen, y va a gobernar este partido político hasta 1930, donde va a haber un golpe de Estado, una interrupción de los gobiernos democráticos. Se podría decir que es el primer golpe cívico-militar que ocurre en nuestro país. Va a comenzar luego la década infame, bien, que va de 1830 a 1843. Vamos a explicar un poquito lo que es el Estado liberal. El Estado liberal lo que va a proponer es una apertura económica, una apertura de los mercados, garantiza las libertades y los derechos individuales, y el Estado tiene que tener poca injerencia en lo que se refiere a cuestiones económicas. Hay una teoría que es que a través de la oferta y la demanda se regulan los precios. ¿Bien? Eso va a determinar qué precio vale cada cosa. Pero ¿qué ocurre con este Estado liberal? Fracasa para 1930 porque comienzan a crearse grandes monopolios que son los que van a imponer el precio a determinados productos, y no va a ser el mercado a través de la oferta y la demanda que va a ocasionar esto. Pero bueno, esto es para hablarlo un poquito más
adelante, acá lo que estamos explicando son los tipos de estados. Y para 1943, en contexto mundial se podría hablar de la Segunda Guerra Mundial, comienza a implementarse un nuevo modelo que es el modelo keynesiano benefactor, donde sí dice que el Estado es que debe intervenir para salvar a la economía. Bien, y es ahí, por ejemplo, en nuestro país, donde aparece, junto con el gobierno de Perón, este tipo de políticas. Bien, donde el Estado cumple un rol fundamental en garantizar no solo los derechos individuales, sino los derechos sociales de los individuos. El Estado comienza a generar puestos de trabajo, comienza a invertir en la obra pública, comienza a garantizar los derechos de los trabajadores a través de los apoyos a los sindicatos. Bien, hay como una puja entre la distribución de la riqueza entre la patronal para favorecer a los trabajadores. Todo eso tiene que ver con el Estado benefactor o keynesiano. Luego aparece lo que es el Estado desarrollista. El Estado desarrollista lo que va a proponer es una soberanía económica de los países. Dejar de ser países dependientes para ser países independientes económicamente. Nuestro país lo llevó adelante, o quiso llevarlo adelante con la presidencia de Frondizi, pero ocurre en un contexto donde las arcas del Estado no eran lo suficientemente ricas, se podría decir, para desarrollar este proyecto. Por lo tanto, debe recurrir al capital privado para la explotación de los recursos, para generar lo que se conoce como la industria pesada, que es la industria del metal. Entonces, ese modelo va a fracasar, aparecen nuevamente golpes de estados, ya vamos por el tercero, cuarto, tenemos que tener en cuenta que también en el 55 y en el 43 hay golpes de estados, o sea ya tenemos 3, con el Frondizi son 4, y aparece un modelo que que lo vamos a trabajar también, que es el modelo perdón, autoritario, donde los golpes de Estado son permanentes. Eso ocurre hasta el 73, 74, donde aparece Perón. Bien, nuevamente trata de implementar un Estado benefactor, pero ya está fuera de contexto, se podría decir de contexto mundial, no recibe el apoyo, Perón muere y aparece un nuevo modelo económico que es el modelo neoliberal. Bien, que trata de tomar cuestiones esenciales del modelo liberal, pero mucho más agresivo. Bien, las aperturas económicas lo que hacen es de financiar a la industria nacional, generan grandes, aumenta el número de desempleo, aumenta la pobreza, comienza un proceso de desindustrialización de nuestro país, aumento de la deuda externa. Bien, ese modelo que surge en los 70 con la dictadura militar se consolida en los 90 con la presidencia de Menem y cae, se podría decir, en el 2001 con la presidencia de Fernando de la Rúa. Después hay un vaivén de políticas, se podría decir, de Estado benefactor con la presidencia de Néstor y Cristina, y vuelve a tratar de implementarse el modelo neoliberal con la presidencia de Mauricio Macri. Pero bueno, ustedes lo van a encontrar mejor y tal vez con un poquito más de tiempo para la lectura, bien, donde yo explico acá cada uno de los modelos que se debe desarrollar y bueno, a partir de ahí responder las actividades. Tienen tiempo de acá a 15 días, o sea, más o menos la fecha de entrega es 15 días no, 10 días. La fecha de entrega es para el 25 más o menos. Así que a estar atento y bueno, para ir cumpliendo estos objetivos. Chicos, les deseo una buena semana, que se sigan cuidando y por favor, aquellos que no están participando, ingresen y participen. O si no tienen el Classroom, por favor envíen a la Prese, que la Prese me envíe a mí los trabajitos. ¿De acuerdo? Saludos y buena semana.